Muy buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo por este instante santo en este tu canal de Madre Teresa. Te saluda Jenny Molina. Buenas noches, un sábado más para poder hablar de temas importantes. Te saluda Alex Calero, médico de familia, psicoterapeuta psicoanalítico de Madre Teresa. Bienvenido. Bueno, el tema de hoy es un tema súper importante, súper interesante, desde el punto de vista de psicoterapia psicoanalítica y desde el punto de vista de un curso de milagros. Así que hoy va a ser un gran debate, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, mientras se van conectando, les voy a pedir que por favor compartan esta información porque de verdad va a ser un tema súper, súper interesante, súper importante y vamos a hablar cómo erradicar la violencia en nuestras vidas. No es casualidad este Facebook, esta transmisión. Si tú estás, definitivamente es por algo y para algo. Recuerda, en este plano terrenal, en este universo, nada es casualidad. Así es que te pido que compartas esta información que va a estar súper, súper interesante. sí, hoy día vamos a hablar un tema importante sobre la violencia, ¿no? Esa violencia activa, esa violencia pasiva, desde, desde dónde nace esa violencia, desde en qué momento nos convertimos en seres violentos, en qué momento eh, el ser humano se hace violento, ¿no? Y es bueno la violencia, es mala la violencia, qué dice un curso de milagros respecto a la violencia. Es interesante porque siempre en nuestras vidas va a haber algo de violencia. Entonces nosotros estamos pretendiendo algo así como fuera de serie, ¿no? Erradicar la violencia de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer para eso? Yo sé que cada uno de ustedes que están ahí en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia, han sido ustedes los violentados, pero también ustedes han sido los que han violentado, ¿no? Entonces, a veces nos violentan y después nosotros violentamos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros ahí? Vamos a hablar sobre la violencia que ejerces tú como papá, la violencia que ejerces tú como hijo, como hermano, como amigo, como vecino. Y eso es a raíz de todas estas semanas que hemos visto, ¿no? De mucha violencia en nuestro Perú, de esos momentos trágicos, violentos, por reclamar algo. Y siempre a veces, ¿no? Sucede que la violencia termina excediéndose, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa la violencia? Desde psicoterapia. A ver, háblanos un poco de la violencia. ¿O quieres que No, empiece? empieza tú para poder Ok. ubicarme en el... A ver, el doctor Calero me preguntaba, Jenny, ¿qué significa la violencia desde un curso de milagros? Y yo le decía a él, es que, a ver, primero que nosotros somos energía. Nosotros venimos con informaciones. Uno, de las otras vidas y las informaciones que tenemos desde que estamos en el vientre de la madre. Somos energía, ¿de acuerdo? Desde ese nivel de energía que yo tengo, voy a atraer personas, situaciones, circunstancias en mi vida. Si es que desde ahí yo no tomo conciencia, se va a repetir siempre esta experiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo informaciones de violencia inconscientemente, programas, informaciones de violencia? Esa energía yo voy a atraer afuera. Entonces, muchas veces, cuando no somos conscientes de esa situación, hacemos el papel de víctima y es por eso que se va repitiendo y se va repitiendo en nuestras vidas.
Entonces, ese es el punto de vista de un curso de milagros, es la proyección. Sí, es interesante, ¿no? Cuando hablas sobre la proyección que tienen las personas. En cambio, en el tema de psicoterapia psicoanalítica, ¿qué es lo que pasa con la violencia? La violencia, dice, es innato al ser humano, viene con el ser humano. Es decir, desde que nace viene con dos cosas que Freud le llamaba pulsiones. Pulsiones son acciones, formas que tiene el ser humano. Una pulsión de vida que tiene que ver mucho con el estado de estar bien, de estar feliz, de estar contento, y la pulsión de muerte, que es la agresividad, ¿no? Que es también él lo comparaba con Eros y Thanatos. Eros es el dios de la vida y Thanatos el dios de la muerte. Entonces él dice que el ser humano, desde que nace, ya nace con esas dos pulsiones, pero va a depender mucho del ambiente en el cual él va a crecer para que esas dos pulsiones primen uno sobre el otro, ¿no? Entonces, por eso es que hoy vamos a causar polémica, porque la violencia puede ser algo que nos ayude, que sea algo a favor, que sea algo a favor, o la violencia simplemente va a ser algo que siempre hace daño y lastima, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que como todas las emociones, también la violencia tiene cierto grado de, de a favor. Vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, para el psicoanalista, las personas, todas las personas tenemos esas dos pulsiones. Entonces, va a depender mucho de la crianza, de las creencias que tú tienes, de la cultura donde tú vives, como para poder ir manejando estas dos pulsiones de acuerdo a la vida en que vas teniendo, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo. ¿Por qué de pronto una persona que aparentemente estaba muy buena, tranquila, y de un momento a otro se convierte en el ser más violento? ¿Qué sucede dentro de él para que suceda esas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que hoy vamos a ver. Si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen algún caso, por favor comenten, porque eso va a servir para los demás y poder entender de dónde nace la violencia, ¿no? Entonces, te preguntaría, ¿no? Si el curso de milagros dice que existe o no existe la violencia. ¿Qué dice? Lo que pasa, mira, no es que exista o no exista, es que simplemente nosotros, desde el nivel de conciencia, porque hay grados de conciencia, ¿de acuerdo? Nosotros literalmente hacemos un pacto álmico, ¿sí? Y literalmente cuando nosotros llegamos a este plano terrenal con este cuerpo, es que venimos a cumplir una misión, ¿sí? De acuerdo al nivel de conciencia que nosotros tenemos, vamos a cumplir una misión. Es eso el pacto álmico que tenemos. Ya. Ya, pero ese pacto álmico, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, hay personas que no entienden respecto al pacto álmico. ¿Dónde se da ese pacto álmico? ¿Qué es lo que sucede en ese pacto álmico? A ver, nosotros somos seres espirituales, ¿de acuerdo? Somos seres espirituales, seres eternos, ¿sí? Pero es que eso es en un curso de milagros para explicarte. Por eso, pues, por eso. ¿Sí? Literalmente nosotros cuando estamos en la otra vida, primero elegimos este cuerpo, elegimos a nuestros padres, elegimos a todas las personas de nuestro entorno, ¿para qué? Para que cumplan una misión en este plano terrenal. ¿Para qué? Simplemente para hacer el papel del perdón, para poder despertar. Siempre, 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 siempre el perdón es el que va a primar en la violencia. El perdón para poder estar en paz. Ya, ya. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque muchas veces en las sesiones, por ejemplo, cuando yo he tenido pacientes, de pronto una paciente me dice, doctor, yo tengo 32 años y siento que nunca me he enamorado. Entonces,
he tenido parejas, pero siento que no conozco el amor. Entonces yo le pregunto y indagamos sobre su vida y ella refiere que a los 11 años fue violada por sus tíos, ¿no? Entonces, esa violación ejercida, entonces ella decía, pero ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿No? ¿Por qué conmigo han ejercido esa violencia? O sea, ¿qué hice yo? Si yo tenía 9 años, era una niña, era entre comillas inocente, ¿por qué tenían que hacerme eso a mí? O sea, ella no entendía por qué a ella le estaba pasando eso una y otra vez. Entonces, a raíz de eso, ella, pues, tiene problemas para relacionarse con los hombres. Ya. Entonces, si ejercen la violencia sobre ella se pregunta y dice, ¿por qué a mí? Si yo soy una niña, si soy inocente, ¿por qué conmigo? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, interviene pues el curso de milagros y es el pacto álmico que tú dices, ¿no? Pero, ¿cómo entender que de pronto yo llego a tu vida para causarte dolor, para causarte malestar, entre comillas, para dañarte? Y de pronto yo no soy el malo, sino simplemente estoy cumpliendo una función que tu alma y mi alma acordaron en entrevida. Claro. Lo que pasa es que a veces es un poco difícil de entender esa parte, ¿no? Como decía cuando empecé esta transmisión, yo decía que nosotros somos energía, ¿sí? Si yo dentro de mí, inconsciente, porque esto es a nivel inconsciente, ¿sí? Hay violencia en mí, eso es lo que yo voy a proyectar afuera. Voy a atraer personas violentas para que me hagan recordar que yo soy amor. Entonces, todas las personas que vienen a mi vida definitivamente son para darme esta lección de amor. Aún así tú digas, oye, pero ¿cómo voy a atraer a una persona violenta? ¿Sí? Por eso está ahí el grado de conciencia, ¿no? Preguntarte, ¿para qué estoy atrayendo yo a esta persona? Cuando yo me hago esa pregunta, ¿para qué o qué hay en mí? De repente en algún momento yo también hice lo mismo, porque no es casualidad que tú atraigas a esta persona, porque nosotros somos energía. Si yo tengo amor, tengo paz en mí, dentro de mí, voy a traer eso al frente. Voy a proyectar, porque todo lo que tengo acá lo proyecto hacia afuera y eso es lo que yo atraigo, ¿sí? Entonces es ahí la toma de conciencia y la responsabilidad, la responsabilidad. Yo me hago responsable de lo que tengo acá y es la consecuencia que estoy atrayendo. Sí, eso es lo que dice un curso de milagro, ¿no? Entonces, quizás para las personas que no están en ese tema, les cuesta muchísimo entender eso, ¿no? Les cuesta mucho porque de pronto alguien me decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una niña o un bebé recién nacido lo botan a la basura, recién nacidita, lo botan a la basura, ¿por qué la mamá ejerció tanta violencia con ese ser que recién nace, ¿no? Que recién nace, y por qué ese niño, ese bebé que tú hablas de conciencia, o sea, él está reflejando a una mamá que la bota en la basura, ¿no? Entonces eso significa que este bebé desde ya tiene una conciencia de violencia, por eso atrae eso. ¿Eso es lo que quieres decir? A ver, vuélveme a preguntarle, estaba leyendo la pregunta de Tania, vuélveme a preguntar por favor. Una mamá Ya. tiene su recién nacido y de pronto bota a su bebé a la basura. Ya. Ese bebé está sufriendo una violencia muy grande de parte de la persona que le trajo la vida. Entonces, ese bebé dentro de su inconsciente o conciencia que tú estás hablando, ha atraído a una mamá de esa magnitud. Ya, a ver, el ser espiritual, porque nosotros, esto de acá solamente es un cuerpo, ¿de acuerdo? El ser espiritual es sabio, ¿sí?
el espíritu es sabio y también viene a cumplir una misión en este plano terrenal con este cuerpo. Hemos visto abortos, hemos visto recién nacidos que fallecen. Es que este espíritu viene a dar un mensaje a esa persona, ¿sí? Viene a cumplir también una misión. Ahora, ¿qué yo más bien me podría preguntar, ¿no? Este recién nacido y esta mamá, a mí, Jenny, ¿qué mensaje me da? Porque, ojo, todo lo que yo voy a ver afuera, el mensaje va a ser para mí. Si tú ves en la televisión violencia, así tú no lo estés experimentando afuera, pero estás viendo, es porque eso está en ti, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo que una mamá deja abandonado a su hijo o lo destruye, esa información netamente es para mí. A mí, ¿qué me está reflejando? En un curso de milagros no se juzga, ¿sí? No es bueno ni malo, no se juzga, simplemente es a ti, qué mensaje te está dejando esa experiencia, qué sentiste tú, en qué te hace resonar a ti esa experiencia. Y de acuerdo a eso tú recibes ese mensaje y vas a decir gracias Dios, y empiezo de repente a valorar a mi mamá, gracias Dios, porque soy una mamá, no sé, o sea, a ti te está trayendo un mensaje esa experiencia. Entonces mi pregunta es, cuando tú escuchas, porque ojo, tanto como psicoterapeuta, como coach, como psicóloga, ese mensaje nos llega. Si yo en mi consulta veo, por ejemplo, infidelidades, es para algo. ¿Y este mensaje para qué me está llegando? ¿Por qué siempre me llegan infidelidades? ¿Por qué siempre me llegan violencia? ¿Para qué? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿para qué trajiste tú esa experiencia y para qué me estás contando también? ¿Te das cuenta? Es así. Claro, pero el detalle está en que, por ejemplo, en psicoterapia psicoanalítica no vemos almas, no vemos pactos álmicos, no vemos renacimientos, ¿no? Y es algo que eso lo estamos trabajando nosotros en Madre Teresa, que es algo distinto y diferente a lo que quizás van a ver muchos psicoterapeutas y psicoanalíticos en algún momento de esta transmisión y van a decir, Alex, ¿qué está haciendo? ¿No? Definitivamente en lo que es psicoterapia psicoanalítica nosotros vemos por qué en esa persona, esa mamá, por ejemplo, que abandona a su hijo, abandona a su hija, por qué es que de pronto esa pulsión de muerte, esa forma tan agresiva aflora justo con ese bebé. No, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver nosotros qué hizo que esa mamá de pronto entre en un estado de psicosis y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ir evaluando nosotros todo el proceso de la infancia, todo el proceso de dónde viene, porque mucho tiene que ver de dónde viene, con quiénes ha sido criada y qué es lo que le han dado también a ella, ¿no? Desde su niñez. Entonces vamos a ver, fue criada en un ambiente donde la pulsión de muerte, donde la violencia estuvo en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ver el psicoanálisis, ¿no? Pero hay cosas en las cuales el psicoanálisis no tiene explicaciones, ¿no? Porque de pronto viene un niño a la psicoterapia y ha sido violado o ha sido golpeado por mamá, por papá, hasta tal punto que tiene cicatrices en la espalda. O de pronto un niño mismo que golpea a su hermano, o un niño que de pronto agarra un insecto y comienza a desmembrarlo y sonríe y está feliz. ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Por qué lo hace de tan pequeña edad? Entonces, hay cosas que ahí el psicoanálisis va a tener teorías, pero no podemos determinar solo con el curso de milagros. Yo he podido determinar que hay más cosas detrás y en otras vidas, ¿no? Entonces, por eso es el tema tan candente a discusión. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona toma y se pone violenta? Entonces esa persona está teniendo problemas con el alcohol. Nos preguntamos también si es que en algún momento esa persona tiene lagunas mentales. En algunos casos se acuerda, en algunos casos no se acuerda lo que ha dicho, lo que ha hecho. Y de pronto
Siempre que está tomado se torna muy violento. Pero cuando está sano, no, es la persona más amable, más tranquila, pero cuando toma, se transforma, ¿no? Y por ahí dicen que a veces les da diablos azules. Entonces esa persona tenemos que ir viendo si tiene o no problemas en cuanto al consumo de alcohol. Hay que ver por qué esa persona necesita un bastón, en este caso el alcohol, como para poder aflorar toda la bronca, cólera, rabia que tiene a sus hermanos. Porque eso está guardado dentro de él. Y el alcohol es, pues bueno, es una llavecita, ¿no? Que abre los lados más oscuros del ser humano. Entonces, hay que preguntar muchas cosas sobre él. ¿Por qué está solo a los 48 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene pareja? ¿Qué piensa de la vida? Entonces, sería importante, Tania, conversar con él. Bueno, si es que él necesita ayuda, si es que él busca ayuda, para poder conversar y saber de dónde nace todo esto. Acuérdate que la violencia viene de una proyección, como le dice Jen. Está proyectando algo que no está conforme, algo que por ahí lleva guardado mucho tiempo y que lo está soltando de a poquito. Como yo siempre digo, en su mochila emocional debe haber mucha basura, mucha basura que de vez en cuando lo vomita y lo bota. Entonces, hay muchas cosas que preguntar con él. No sé si quieres agregar algo. Quiero preguntar, no, definitivamente hay mucho dolor, no sé cómo habrá sido su niñez, ¿no? De hecho que ha habido abandono seguramente, ha habido violencia también en él, ¿no? O sea, hay mucho que sacar de esa persona, pero yo sé que este hermano, una de las formas de decir, escúchenme, quiero amor, es haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es pidiendo a gritos amor, definitivamente. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué una persona se forma y se torna tan violenta? ¿Por qué? ¿Por qué una persona necesita ejercer violencia para demostrar que está ahí? ¿Por qué una persona necesita golpear, necesita insultar? ¿Por qué? Porque es la única forma que encontró, uno, para defenderse, porque muchas veces las personas violentas han sido violentadas de niños o de niñas y han aprendido dentro de su vivencia, dentro de ese defenderse de aquellas personas que les han causado mucho dolor, a defenderse con violencia. Porque en sí la violencia, en los animales, por ejemplo, es una forma de defender su territorio. La violencia ellos lo utilizan para defender su territorio. También lo utilizan para alimentarse, porque si no fueran violentos no se alimentarían, ¿no? Entonces, y la violencia también lo utilizan para defender a sus crías. ¿Cómo los animales utilizan la violencia para preservar la especie? Pero eso no sucede con el humano. El humano utiliza la violencia para hacer daño y lastimar a otra persona, ni siquiera para defender su territorio o ni siquiera para defender algo, ¿no? Sino simplemente para agredir. Pero muy en el fondo, en ese lado inconsciente, se está defendiendo de algo. Uh-huh. Se está defendiendo de algo y está proyectando mucho dolor dentro de sí. Entonces, eso es lo que sucede con muchas personas que son violentas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué tú en algún momento también has sido violento? Tú dices que estás en contra de la violencia, pero en algún momento has sido violento. O no puedes dejar de ser violento. ¿Qué está pasando contigo respecto a eso? ¿Qué es lo que sucede si alguien no
dice, no, ya no voy a ser violento, no voy a gritar, no voy a insultar, y no puede. ¿Qué está pasando con esa persona según el curso de milagro? A ver, son dos cosas. Acá hablamos del espejo directo, ¿no? Si hay algo que me molesta, por ejemplo, me molesta de las personas cuando gritan, cuando humillan. Entonces me debo preguntar, ¿hay una herida en mí que no he sanado, en las cuales a mí me gritaban, me humillaban? Entonces ahora me jode que hagan eso, porque es algo que está acá que no he sanado. Por ejemplo, mi papá me gritaba y de repente no he logrado perdonar a mi papá desde el amor y aún todavía me queda esa sensación de juzgamiento y por eso que me molesta. Lo que hay en ti, lo que te duele afuera es porque está en ti, o el dolor o las ganas de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué me respondes cada vez que yo te digo algo? Eso también es un espejo mío. De repente yo de niña no podía responder a mi mamá. Entonces ahora tengo un hijo en la cual me responde. Entonces me molesta que él me responda. Es algo que yo no pude hacerlo, pero ahora lo hace mi hijo. ¿Sí? Entonces eso es el espejo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso tenemos que ir despertando. Por eso se llama un despertar espiritual, como para ir entendiendo qué sucede en mi vida. O sea, ¿por qué me está pasando estas cosas? O sea, ¿por qué en tu vida traes hombres que quieran obligarte a algo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo? Porque si tú atraes, es como de pronto alguien me decía, ¿no? Todos mis enamorados, todos han sido lisurientos, todos hablaban disparates, todos eran unas personas que no eran amables, muy violentos y siempre con gritos. ¿Y por qué tú atraes a alguien así? ¿Por qué atraes hombres así? Entonces de pronto tú te das cuenta y dices, oye, ¿cómo fue tu papá contigo? ¿Cómo fue tu mamá contigo? De repente, como dice Jenny, tú no has perdonado a ese papá que te gritaba también. De pronto no has perdonado a esa mamá que te gritaba, te golpeaba y la has juzgado muchas veces. Entonces, como no perdonas y como no entiendes el mensaje, vas a seguir repitiendo la historia una y otra vez. ¿Cómo erradicas la violencia de tu vida? ¿Cómo vas a erradicar de pronto seres violentos? Y lo otro también que puede pasar acá es que ahora yo, Lizzie, ¿no? O Jenny, inconscientemente, porque todo esto es inconsciente, ojo, son programas que tenemos aquí, es que quiero que entendamos que en este universo nada es casualidad, las personas van a llegar porque yo lo estoy llamando con mi energía. Inconscientemente les estoy diciendo, hazme esto para darme cuenta que ya dejo de hacer el papel de víctima, ¿no? Por ejemplo, yo, Jenny, recibo hombres que me chantajean, ¿no? Etc. ¿Será que yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo de repente? Inconscientemente, ¿no? Yo también le chantajeo a mi hijo. Le digo, hijito, mira, si tú me quieres vas a hacer esto, ¿ah? Mira, si no, mamá no te quiere. Es inconscientemente. Entonces, el universo me dice, pues te voy a mandar a alguien para que hagan lo mismo contigo, para que tú sepas lo que se siente. ¿Sí? O viceversa también, ¿no? Estoy juzgando que mi mamá me chantajea o mi papá, ¿no? Y ahí está la respuesta. Entonces sucede, ¿no? Lo que tenemos que ir entendiendo es que vienen los temas de nuestros ancestros y de nuestros descendientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué es lo que estamos entendiendo respecto a eso? ¿Por qué en mi vida solamente hay violencia? ¿Por qué en mi vida no hay amor, no hay paz? ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué yo de pronto vivo con mi hijo y todo el tiempo estamos discutiendo, todo el tiempo estamos en pelea, no nos entendemos? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
¿Por qué no se puede erradicar la violencia de ese hogar? Porque ambas personas están en un proceso de defenderse, porque ambas personas están con heridas emocionales que aún no han sanado. Imagínate dos animales heridos juntos, donde ambos se tienen que defender para vivir. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a lastimar, se van a morder, se van a arañar. Y eso sucede con dos seres que tienen heridas emocionales intensas y que no despiertan, no toman conciencia y van a seguir lastimándose una y otra vez sin darse cuenta. De pronto alguien te dice, ¿sabes qué? Anoche mi hijo vino y me dijo que soy una perra porque yo estoy saliendo con alguien. Entonces, ¿por qué ese chico de 12, de 13 años se atreve a juzgar a su mamá de tal magnitud? Y yo, en contrarrespuesta, ¿qué hago? La agarré a cachetadas porque no voy a permitir que me falte respeto de esa manera. Entonces, ¿cómo es que llegan a ese punto de violencia dos seres humanos que están conectados como madre e hijo? Entonces uno dice, pero qué barbaridad, ¿cómo pueden llegar a ese punto? Llegan porque ambos tienen heridas emocionales que no han sanado. Y de pronto tú le puedes preguntar a ella, oye, ¿cómo va la relación con tu mamá? ¿Cómo va la relación con tu papá? Y les aseguro que la relación también ha sido difícil. Les apuesto lo que sea, que cuántas veces que esa mujer que hoy se queja porque su hijo le insultó, le preguntaríamos, ¿y cuántas veces tú insultaste a tu papá? ¿Cuántas veces juzgaste a tu papá? Entonces, ahí está la respuesta. No quiero violencia en mi casa, pero sin embargo no soy consciente de las cosas que estoy haciendo o que estoy viviendo. ¿Estoy perdonando a mis ancestros? Es que nosotros, como decía hace rato, ¿no? Vamos a encontrar a la persona perfecta para que encaje desde nuestro nivel de conciencia, desde nuestro nivel de energías, desde nuestro nivel de heridas emocionales, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta perfecta y correcta es, yo sano, yo trabajo con mis programas, con mis creencias, es ahí donde empiezas a liberar y empiezan a cambiar todas las personas de tu alrededor. O sea, acá eres tú. Si tú cambias tus creencias, cambias tus programas, y cambiar tus programas, ¿qué significa? El perdón. El perdón es la base para erradicar la violencia. Pero el perdón tiene que ser desde ese perdón donde tú perdones y cuando te acuerdas de esa situación, no duela. Al contrario, agradezcas que esa persona haya hecho lo que ha tenido que hacer para yo poder entender. Por ejemplo, del caso que estamos dando de la señora que se queja porque el hijo le insultó. Ella, ¿qué es lo que tiene que hacer para erradicar esa violencia de su casa? Primero, yo, con mis ancestros. ¿Cómo está mi relación con mi madre? Es difícil, complicada, entonces tengo que sanar mi relación con mi madre. Con tu energía directa. Así es. ¿Cómo está la relación con mi padre? Difícil, porque es un desgraciado, es un maldito, no me trata bien. Ok, tengo que sanar mi relación con mi padre, trabajar mucho con el perdón y entender que él es mi fuente directa de energía, que parte de su ADN está en mí. Y si yo maldigo a ese ADN, estoy maldiciendo a mi hijo también. Porque si tú maldices, por ejemplo, mis tíos me violaron, esos desgraciados, esos malditos, pero esos tíos tienen ADN que te pertenece a ti. Si tú maldices a ese tío, te estás maldiciendo a ti.
y estás maldiciendo también a tus hijos. Y la violencia va a crecer. Entonces, pero si tú perdonas desde el amor, entendiendo que esa persona tuvo mucho dolor, tuvo una infancia dolorosa, y que tú no eres nadie para juzgar, lo sueltas, de pronto te vas a dar cuenta que tu hijo o tus descendientes te tratan de otra manera a ti. Así es como que podemos erradicar la violencia de nuestras vidas. Pero esa violencia que lastima, que hace daño, esa violencia que de pronto hace que yo vea a mi hermano como un enemigo, yo vea a mi hijo como un enemigo, o yo abandone a mi hijo, o yo mate a mi hijo. Entonces, ¿podemos erradicar la violencia de nuestras vidas? Sí, podemos erradicar, pero tenemos que trabajar mucho nosotros con ese perdón a todas las personas que nos hicieron daño directa o indirectamente. Uh-huh. Y ese perdón es que recordarte que eso era el pacto que tenías a nivel de almas. Definitivamente, o sea, no es casualidad, nada es casualidad. Las personas llegan a tu vida para algo, ¿sí? Y lo otro es que, considerando que no existiera ese pacto álmico, recuerda que cada persona tiene un nivel de conciencia. Tu papá, tu mamá, tu tía, esa persona que te hizo literalmente daño, no sé qué vivencias haya tenido, qué creencias haya tenido, qué dolores habrá tenido, ¿no? Para que te hiciera lo que te ha hecho. En su lugar, con ese nivel de conciencia, con esas heridas emocionales, con esos padres, seguramente tú también hubieras actuado así. En su lugar yo también hubiera hecho lo mismo, ¿sí? En su lugar yo también hubiera hecho lo mismo. Esa es la palabra mágica para que tú logres llegar a ese perdón álmico, a ese perdón que tú digas, yo me pongo en tu lugar y yo también hubiera hecho lo mismo. Te perdono, te suelto y te libero. Tan solamente que tú hagas esto conscientemente, créelo, esa energía se va. El tratamiento para todo esto es la conciencia, que tú logres decir te perdono y sientas esa paz en ti, esa paz dentro de ti. De verdad, es ahí donde liberas y cómo va a cambiar tu vida. Es mágico. Sí, hay muchas personas que nosotros trabajamos en terapia el perdón, ¿no? Trabajamos con ellos, pero más de una persona me ha dicho, no, doctor, es tan difícil poder perdonar a esa persona que cambió mi vida, que destrozó mi ser, que hizo añicos de mi vida. ¿Cómo puedo perdonar y decir que al contrario voy a agradecer a esa persona que me haya hecho eso? ¿Cómo? No puedo, es imposible, doctor. Eso es mi cura para esta ansiedad, para este miedo, por ejemplo. Y uno insiste, ¿no? Pero todo llega a su tiempo. Todas las personas que hoy, por ejemplo, están conectadas, es porque están despertando. Si tú hoy estás viendo esta transmisión, es porque tú estás dispuesto a despertar, a entender para qué viniste a este mundo, a ser consciente de las cosas que aún te faltan sanar. Cuán importante es decir, ¿no? Oye, tú llegaste a mi vida, me destrozaste, me hiciste sufrir, lloré muchísimo, me hundí, terminé en la basura,
Pero gracias a eso, hoy abro mis ojos y despierto y digo, era lo que necesitaba para poder crecer espiritualmente. Gracias por haberme hecho lo que tenías que hacer. Gracias por cumplir tu misión de vida conmigo. Y esa palabra mágica que Ginny lo repite siempre y yo también lo repito es, te libero, te suelto. Y el amor es eso. El amor libera. Libera a todas las personas. El amor no encadena. Porque si tú odias a alguien y no olvidas y toda la vida lo recuerdas, te estás encadenando a esa persona y vas a andar, como se dice, con tu cruz, con esa cruz que uno tiene, esa cruz pesada que va a ir toda la vida contigo y lo único que va a hacer es volverte una persona con tanto dolor, con tanta rabia y te vas a convertir en un ser muy violento. Porque las personas que son violentas son aquellas personas que llevan una cruz enorme en su espalda. Pesa. Que pesa mucho y como pesa, estás hablando lisuras, estás botando tu basura. Pobre que le choques a ese ser humano, te destroza. ¿Por qué? Porque no es capaz de soltar esa cruz pesada que no le pertenece. Entonces yo te invito hoy, tú que estás escuchando, libera, suelta todo. Deja de juzgar, perdona, pide perdón, porque muchas veces yo dije, ¿no? También hay que pedir perdón, pero ¿por qué le voy a pedir perdón si esa persona me ha violado, me ha tratado mal, me ha ultrajado, me ha hecho mucho daño? ¿Cómo yo le voy a pedir perdón? ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón? Y es cuando ahí nace pues ese bendito ego, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Sabes por qué tú? Porque lo juzgaste. Y al juzgar, también fuiste violento. Juzgas a un violento siendo violento tú. Entonces, ¿se puede vivir, se puede erradicar la violencia? Sí. Sí. Sí se puede. Entonces, vamos a hacer Empecemos, eso. claro, y empezamos por mí. Empiezo por mí, porque nuevamente somos energía y desde ese nivel de energía yo me perdono por haberte juzgado, te perdono porque en tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo, me perdono porque no lo supe hacer mejor, me perdono y te perdono y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Recuerda, solamente este es el único cuerpo bendito que tenemos para estar en este plano terrenal. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, de verdad. Yo creo que ahorita, con todo lo que estamos viendo a nivel mundial, esta pandemia, creo que nos está dando bastante información, ¿no? Que empecemos a vivir desde el amor, desde la paz. Ya no tenemos tiempo para odiar, ya no tenemos tiempo para recordar esas vivencias que ya pasaron, ojo, ya pasaron. Muchas veces he escuchado yo a mujeres que recuerdan hace 15 años, hace 20 años, ¿no? Y tienen cáncer, constantemente se enferman. ¿Por qué? Porque esos programas que tengo aquí y no los saco, ¿qué pasa? Se va mi cuerpo. O se van mis relaciones o se va mi cuerpo. Se dan cuenta que nosotros tenemos la cura, nosotros tenemos la solución. Así es que el día de hoy te invitamos a eso, que empecemos a perdonar. Perdónate porque no lo supiste hacer mejor. Perdona porque en su lugar tú también hubieras hecho lo mismo, ¿sí? Sí, y es importante que muchas veces nos enfocamos en afuera, ¿no? Y eso también es un tema que lo vamos a venir repitiendo una y otra vez,
hasta que quede grabado en nuestro inconsciente y consciente, es que el tema no está afuera. Acuérdense que afuera, no. Afuera es la proyección de lo que yo tengo. Si yo tengo flores, voy a proyectar flores. Si yo tengo caca, voy a proyectar caca. Entonces, muchas veces estamos pendientes de que nos hacen daño, pero ¿cuántas veces nosotros nos hacemos daño? Nos hacemos daño comiendo inadecuadamente, nos hacemos daño viendo noticieros constantemente, nos hacemos daño prestándonos a los chismes, nos hacemos daño juzgando, criticando. O sea, nosotros mismos nos estamos envenenando con todo eso. Vamos a dejarlo de afuera afuera y vamos a centrarnos en nosotros, a limpiarnos nosotros, a dejar la cruz que tanto nos pesa, a dejar de decir, mi madre es una tal por cual, mi padre es un tal por cual, mi hija, ¿por qué será así? Tanto que yo le di, no, olvídate de tu hijo, olvídate de tu... Siempre le digo yo a mis pacientes sin psicoterapia, cuando empezamos las sesiones, por ahora quiero que seas egoísta, que solamente pienses en ti y olvídate de los demás. Porque quien está sentada acá eres tú, no es tu hija, no es tu mamá, no es tu esposo, no es tu novio, no es tu amante, no es nadie, eres tú. Y tú eres la que hoy tienes que tomar conciencia y decir, hasta acá nomás. Me quejo de la violencia contra las mujeres. ¿Y cuándo va a salir la no violencia contra mí mismo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir eso? A mí me gustaría que un día exista, ¿no? La violencia contra uno mismo. ¿Por qué no erradicamos la violencia contra uno mismo? Y se dan cuenta que somos violentos. ¿Cuántas veces te has exigido a ti misma? ¿Cuántas veces has exigido a que se acaben la comida? No, es que yo tengo que hacer esto y tengo que cumplirlas y me exijo y me exijo. Eso también es una violencia contra mí mismo, ¿no? Sí. Entonces, si vamos a erradicar la violencia, comencemos por nosotros. Todas las personas que hoy nos ven y todas aquellas personas que en algún momento van a ver este video, no contra la violencia a mí mismo. Que prevalezca el amor propio. Tengo que comenzar a amarme, a respetarme. ¿Cuántas veces tú te has dicho que eres una tonta, que eres una idiota, que no vales para nada? ¿Cuántas veces? Y te quejas de la violencia de afuera, cuando tú mismo no crees en ti. Te invito a que reflexiones, que hagas una inflexión, que te metas dentro de ti, a ver qué sucede. A partir de hoy, no a la violencia contigo mismo. Erradica la violencia de tu ser y vas a ver cómo cambia. Perdona, perdona desde el amor, suelta y libera, por favor. Muy bien, súper, ¿eh? De verdad, gracias Alex, muy buena esta noche. Perdonando, perdonándote tú por las veces que te has violentado y perdonando a las personas que te han violentado, diciendo estas dos palabras mágicas que a mí me ha ayudado muchísimo. Si alguien tú consideras que te ha violentado, di, en tu lugar yo también hubiera hecho lo mismo. Y si yo lo hice, no lo supe hacer mejor, ¿sí? Desde ese nivel de conciencia, con esas heridas emocionales, con esas vivencias que tuviste, no lo supiste hacer mejor. Me perdono y te perdono, ¿sí? Para mí el perdón
es, creo que, lo máximo que uno puede hacer para poder estar en paz y poder erradicar la violencia, ¿sí? Doctor menciona, dice que los varones cuando abandonan a sus hijos o pareja es violencia. Definitivamente, ¿no? Depende. Pero tiene que haber una herida de abandono, pues. Mientras que existe una herida, hay una violencia. Menciono los varones cuando abandonas a sus hijos o parejas es violencia. Va a depender. ¿Por qué digo va a depender? Si yo y tú tenemos una mala relación, no nos llevamos bien, peleamos, discutimos, por el bienestar de mi hijo nos podemos alejar. ¿Sí? O sea, va a depender eso, ¿no? Ahora, hay cosas importantes, ¿no? Hay papás, mamás que viven con sus hijos y los tienen abandonados. No le prestan atención, no le dan calidad de vida. O sea, hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que ir viendo. ¿Sí? Tenemos que ir evaluando la situación en la cual se encuentra cada persona. Ahora, acordémonos, ¿no? Si decimos es bueno o malo, estamos juzgando. Tenemos que ponernos en el lugar, en el momento, en la situación de lo que está sucediendo en ese momento. Porque va a depender mucho de cómo lo ves tú. Porque si yo tengo una herida de abandono, voy a juzgar y voy a ser violento contra ese padre que abandonó. Y será el malo, será el maldito, será el desgraciado. Y al decir esas cosas estoy ejerciendo violencia yo contra esa persona. Entonces, yo creo que el perdón, la aceptación, son herramientas muy importantes para poder erradicar la violencia que hay en tu vida. Pero otra vez, ¿no? No miremos afuera. Vamos a mirar dentro de nosotros. Si hay personas que abandonan, si hay personas que lastiman, si hay personas que violan, ellos tendrán que resolver ese problema. Y te das cuenta que a veces nos dormimos también en el programa, porque ese momento dije, depende, ¿no? Pero depende para quién. Claro. Para mí. Claro. O sea, lo estoy diciendo desde mi dolor también, ¿no es cierto? Así es. Así es. Y no nos damos cuenta. Sí, porque todas estas cosas son cosas, claro. Cosas inconscientes, ¿no? Son cosas que van aflorando en nosotros. Por eso es que estamos en un proceso de crecimiento y de entendimiento. Este es un proceso que va a seguir. Entonces, vamos a erradicar la violencia. ¿Sí? Podemos hacerlo. Muy bien. Bueno, ya estamos en hora y de verdad rapidísimo se pasó el tiempo. Hay mucho más que hablar, doctor Alex. Y bueno, la despedida, ¿no? La despedida. Cierre ya. El cierre, ya que no hay más preguntas, ya que nadie quiere decir nada, entonces vamos a despedirnos sin antes agradecer a cada una de las personas que hoy han visto y todas aquellas personas que entraron y salieron también. Es válido, porque hay una partecita de ellos que quiere escuchar pero no se atreve, y eso es válido. Entonces esto va a quedar grabado para que muchas más personas vean y de pronto ir entendiendo que estamos en este mundo para cumplir una función. La función que vamos a cumplir es dar amor, dar paz, dar tranquilidad y sobre todo entender los mensajes que nos da la vida. Desde ese mundo inconsciente donde aflora, donde a veces tú dices, uy, le di una cachetada a mi hijo y me siento mal porque no sé cómo me salió. Pero en ese momento escucha el mensaje. O cuando tú estás
comiendo, 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 comiendo por la ansiedad que tienes y te estás lastimando, te estás violentando contigo misma, o de pronto cuando te estás insultando, despierta, abre los ojos y en ese momento perdónate, acéptate, porque si tú no te perdonas, si tú no te aceptas, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Aprende a aceptarte, aprende a entenderte y sobre todo escucha el mensaje que te dan los demás. Si vas a ver afuera es para ver mensajes de crecimiento. No veas afuera para ver mensajes de dolor. Deja de llevar la cruz que tanto te pesa y te hace sentir mal. Erradiquemos la violencia de nuestras vidas, pero comencemos con nosotros. Gracias, gracias. Ahora cierro yo. Cierras tú. Bueno, agradecer a Dios, de verdad, a Dios, al universo, por esta noche, porque sé que muchas de ustedes o de ustedes, muchos varones también están aquí. Siento como que les ha encendido esa lucecita para empezar a trabajar con el perdón, ¿sí? Recuerda que si tú no perdonas, desde el amor vas a seguir recibiendo a que te juzguen, a que te sigan violentando, ¿sí? Y no solamente eso, si tú no perdonas, si eres mamá, si eres papá, les estás dejando esa tarea a tus hijos para que lo hagan. Si tú realmente quieres darles a tus hijos ese camino de paz, de tranquilidad, tienes que empezar a hacerlo desde ahora. Perdona, de verdad, el perdón te va a liberar, el perdón te va a dar la paz, el perdón va a hacer a que tú atraigas personas, situaciones, experiencias, de verdad, con esa energía que nosotros ya lo tenemos dentro de nosotros, que es la paz y el amor, ¿sí? Así es que agradecida totalmente contigo. Gracias por haber estado este sábado, hoy sábado, esta noche, en esta noche de despertar, ¿sí? Cómo erradicar la violencia desde el amor, el perdón y la aceptación. Muchas gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿sí?